Bueno, entonces vamos a continuar con la patología del cristalino. Como mencioné al inicio de la plática, son temas muy frecuentes en oftalmología. Las ametropías es el 90% de la consulta oftalmológica, y el cristalino, o la patología del cristalino, que la más importante de ellas es la catarata, pues es la causa es la primer causa de ceguera a nivel mundial, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces son temas o son patologías sumamente importantes. El cristalino, si hacemos un poquito de memoria y recordamos su embriología, se forma por un engrosamiento del ectodermo. A este lo vamos a llamar plácoda del cristalino. Esta plácoda se va a invaginar y va a formar una vesícula y se va a terminar separando del ectodermo de revestimiento. A esto ya le vamos a llamar una esfera embrionaria. Es una esfera hueca, y posteriormente esta esfera va a empezar en el interior de esta esfera hueca se empezarán a reproducir las células epitriquiales hasta que ocupan la totalidad de ese hueco. Esto va sucediendo hasta los 26 milímetros, y aquí tenemos unas imágenes. Del lado izquierdo tenemos a la vesícula cristaliniana, se acaba de separar del ectodermo de revestimiento, el ectodermo superficial, y del lado derecho ya tenemos el crecimiento de las células epitriquiales, como invaden el centro. Este es el núcleo embrionario, es los primordios del cristalino. El cristalino se localiza por detrás del iris, por detrás de la pupila, es una lente biconvexa, debe de ser transparente, de ahí su nombre, cristalino, carece de vasos sanguíneos, de inervación, y toma su nutrición del humor acuoso que está a su alrededor. Entonces, cualquier desequilibrio en el metabolismo del humor acuoso va a afectar directamente la transparencia del cristalino. Su nutrición por transporte activo, difusión simple y facilitada. El poder dióptrico del cristalino de 15 a 20 dioptrías es la segunda lente en importancia del globo ocular. El primero es la córnea, con una capacidad de hasta 50 dioptrías, el cristalino de 20, y precisamente por esta capacidad o por esta propiedad que tiene de 20 dioptrías es que podemos jugar con él, extraerlo y colocar un lente intraocular en las miopías o hipermetropías magnas. Tiene como característica la plasticidad, que es su capacidad de cambiar su curvatura, y con esto de su índice de refracción el cristalino nos permite enfocar de lejos y de cerca. Su diámetro es de 9 milímetros y su grosor de 5 milímetros en el centro. Tiene una cápsula protectora, que es una membrana basal llamada cápsula del cristalino, que es muy importante cuando hablemos de cirugía, porque debemos conservarla, porque en este sitio vamos a ubicar la lente intraocular. Bueno, entonces ya hablamos un poquito del núcleo del cristalino, y alrededor de este núcleo tenemos las fibras cristalinianas, que tienen un acomodo especial para permitir el paso de la luz. Únicamente tenemos epitelio en la parte anterior y en los polos. El resto de las células va a perder su núcleo y van a convertirse únicamente en fibras proteicas. Y bueno, hablando un poquito de anomalías del cristalino, ya que nos referimos primero a la embriología, ahora vamos a hablar un poquito de algunas anomalías frecuentes. Tenemos las anomalías de la posición del cristalino. Si ustedes se fijan, tenemos pacientes con la pupila dilatada, que así es como debe de revisarse al paciente, con la pupila completamente dilatada, y vemos que el cristalino se encuentra fuera de su lugar, se encuentra desplazado hacia arriba y hacia el sector nasal. Esto puede ser por causas traumáticas o bien congénitas. Las personas que tienen este problema de tipo congénito, recordemos, son pacientes con síndrome de Marfan, con homocistinuria o el síndrome de Weis-Marquesani. Otras anomalías frecuentes del cristalino son las anomalías de la forma. Aquí tenemos dos fotografías. Del lado izquierdo, una foto clínica con un paciente en donde observamos que
La curvatura posterior del cristalino se encuentra mucho más abombada, y en la imagen de la derecha es una fotografía ya de patología, donde ahí en la flecha lo está señalando, tenemos casi un pico en el cristalino en la parte posterior. A esto le llamamos lenticono. En este caso es un lenticono posterior, pero puede ser también anterior. La manifestación clínica en estos casos son miopías elevadas, y el tratamiento debe ser conservador de inicio, colocando lentes de contacto. El lente de armazón no nos es útil, es el lente de contacto lo que les puede mejorar la visión, y en el caso de que estén sumamente desplazados o las graduaciones sean muy altas, debemos realizar cirugía. Ahora bien, pasemos a la parte más importante de la patología del cristalino, que son las anomalías de la transparencia, y es lo que ya habíamos comentado, la catarata. Primera causa de ceguera tratable a nivel mundial. El 90% de los pacientes de 76 años o más ya tendrán una catarata significativa, y bueno, con el aumento en la edad de nuestra población, pues lo estamos viendo mucho más frecuente. Entonces, la catarata es aquella opacidad total o parcial del cristalino de diversas causas, que ya veremos más adelante, que va a comprometer la visión, va a provocar la disminución de la agudeza visual. Existen muchos tipos de catarata. La más frecuente es la relacionada a la edad, la que se presenta en pacientes mayores de 60 años, pero también tenemos catarata metabólica, que en nuestra población es sumamente frecuente, asociada a diabetes mellitus, cualquier tipo de diabetes. También catarata congénita puede estar relacionada a síndromes o a mutaciones de novo, o bien a infecciones intrauterinas. Recordemos la rubeola. Traumáticas, también muy frecuente en nuestra población de varones jóvenes. También tenemos cataratas secundarias a inflamación intraocular, cualquier tipo de uveitis nos puede ocasionar catarata, y secundaria a medicamentos. Recordar que el medicamento más frecuente son los corticosteroides, y la vía más frecuente es en efecto la tópica, o sea, en gotas, pero también la sistémica por spray nasal o hasta en cremas con esteroides nos puede ocasionar catarata. En las cataratas relacionadas con la edad es una gran variedad de procesos metabólicos lo que pasan para desarrollar la opacidad. Aquí tenemos una fotografía de una catarata típica relacionada con la edad. Vemos que lo que llama la atención es que el centro del cristalino está en un color ocre, café ocre, y eso es muy típico de la catarata relacionada a la edad. Por el contrario, la catarata diabética es una catarata blanca que se ve intumescente, la cápsula se ve tensa, aumenta su curvatura porque tiene mucho líquido en su interior. La catarata congénita, 14% de ceguera es atribuible a la catarata congénita. Generalmente son bilaterales, autosómicas dominantes, por varias causas. Recordar que hay que tratar, es muy importante tratar al paciente con catarata congénita al momento de su diagnóstico, lo más temprano posible. Estamos realizando cirugías en pequeños de 1 mes, de 3 meses de edad, porque es sumamente importante liberar el eje visual, porque recordemos que la maduración retiniana se termina hasta los 7 años de edad. Entonces, mientras más temprano liberemos este eje visual, el paciente podrá alcanzar una mejor calidad visual. Y en estos pequeños, la catarata bilateral tiene mejor pronóstico que la monoocular. Estas son 2 fotografías de pacientes con catarata congénita. Vemos la opacidad en los núcleos embrionarios, por eso sabemos que es congénita. El centro es lo que está opaco, y en una de ellas tenemos opacidad radial. Catarata traumática, en la fotografía de arriba tenemos un trauma penetrante, un objeto que brincó, traspasó la córnea y se impactó en el cristalino, provocando su opacidad. En la parte inferior, un trauma contuso. El trauma contuso, la opacidad se presentará varias semanas después, a diferencia del trauma penetrante, que se presenta prácticamente de inmediato. En la inflamación intraocular,
La catarata se debe a dos mecanismos. El primero, bueno, la propia inflamación que rompe la membrana, rompe la cápsula y permite el paso del líquido al cristalino. Y en segundo lugar, el tratamiento con esteroides. Ya habíamos mencionado que el medicamento que más frecuentemente ocasiona la opacidad son los corticosteroides, pero no tenemos otra alternativa para los pacientes con uveitis. Bueno, son las cataratas secundarias a corticosteroides, son típicamente una opacidad en forma de disco en la parte posterior del cristalino. Va a depender mucho la susceptibilidad de cada individuo. Los corticosteroides, también recordemos, ocasionan glaucoma, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, y lo que mencionamos, cualquier vía nos puede ocasionar la presencia de catarata. Bueno, pero el paciente llega a nuestro consultorio y ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que tiene visión borrosa, se deslumbra, tiene una muy mala visión nocturna, tiene visión de halos de colores en los faros de los carros o en las calles. También nos dice que la graduación de sus lentes está cambiando, que ya no ve bien de cerca, o por el contrario, que ahora ve bien de cerca. O sea, tenemos esas dos posibilidades, ¿no? Y también típicamente tiene visión doble con el ojo que está empezando a formar catarata. ¿Qué hacemos? Bueno, sospechamos ya desde el interrogatorio y vamos a confirmarlo mediante la exploración. Vamos a tomar la agudeza visual siempre bilateral, siempre debemos explorar los dos ojos, tomar la presión intraocular, hacer una exploración oftalmológica completa desde los anexos, desde la piel, desde los párpados, los movimientos extraoculares, tomar la presión intraocular y verificar la condición de la retina. ¿Por qué? Bueno, pues para poderle hablar de un pronóstico. Ya sabemos que el tratamiento será quirúrgico, pero ¿qué tanto le puedo ofrecer, o bueno, qué tanto podemos obtener si este paciente se opera? Entonces debemos de revisar la retina, el vitrio, el nervio óptico y descartar alguna otra alteración. Si no lo podemos hacer por exploración directa con la pupila dilatada, debemos realizar un ultrasonido para explorar estas partes del globo ocular. Y también, preparándolo ya para el tratamiento quirúrgico, vamos a tomar el cálculo del lente intraocular. Entonces ya desde un inicio habíamos dicho que el tratamiento es quirúrgico, vamos a quitar la catarata, pero necesitamos reemplazarla por un lente artificial que cumpla la función que el cristalino cuando estaba transparente. Entonces realizamos será una cirugía electiva. El paciente debe de entrar en las mejores condiciones posibles, tanto sistémica como ocularmente, hacer una profilaxis infecciosa. Y actualmente tenemos dos técnicas. Les voy a hablar de la que está en boga, de la que afortunadamente ya estamos reemplazando a la técnica anterior, que es la facoemulsificación. Aquí tenemos la consola, todo el aparato en sí, y un acercamiento de la punta de facoemulsificación. Esto es lo que penetra al ojo, esta punta. Tiene un diámetro, en medio tenemos un cilindro de titanio que mide 1 milímetro de grosor y alrededor una manga de silicón. ¿Qué hace este aparato? Bueno, provoca ultrasonido y al tocar a la catarata la licúa. Todo esto adentro del ojo a través de una herida pequeña, menor a los 3 milímetros. Voy a pasar me voy a ir un poquito más rápido para mostrarles un video. Estos son los lentes con los que contamos, algunos de los lentes, porque realmente ya tenemos en el mercado muchos lentes intraoculares. Estos nos sirven para, en la parte de la izquierda, un lente con una zona óptica de acrílico y ápticas de polimetilmetacrilato que nos sirven para casos de Marfan, cristalinos subluxados. El siguiente lente es un lente, si se fijan un poquito, si ponen un poco de atención en el centro, ven algunos círculos. Esto es un lente multifocal, nos sirve para ver de lejos, a distancia intermedia y cercana. El siguiente lente, con el fondo en amarillo, tal vez no se observe bien, pero tiene unas marcas arriba y abajo donde están las ápticas, donde están estas patitas. Esto es un lente tórico que nos permite corregir astigmatismo. Y la última fotografía es cómo se coloca el lente intraocular. El tratamiento pues es con antibióticos de amplio espectro.
quinolonas generalmente, esteroides de 2 a 3 semanas, reposo relativo y graduación de lentes en el caso necesario al mes o al mes y medio de la cirugía. Entonces, bueno, vamos a ver este video. La pupila completamente dilatada, la anestesia puede ser en gotas o por un bloqueo retrovulvar local. Vamos a meter, hicimos una primera incisión de 1 milímetro aproximadamente. Vamos a meter el material viscoelástico, que es un gel que nos va a reformar espacios y nos va a permitir trabajar con mayor seguridad, sin lesionar las estructuras. Todo el tiempo debemos estar irrigando. Aquí estamos metiendo el viscoelástico. Y si se fijan, tenemos estamos metiendo un colorante para poder identificar con mayor certeza la cápsula anterior del cristalino, porque debemos conservar gran parte de esta bolsa, de esta cápsula, porque ahí se va a alojar nuestro lente intraocular. Dejamos pasar algunos segundos para que se impregne bien la cápsula. Lo retiramos con solución salina balanceada. Tiene una menor cantidad de sodio a diferencia de la solución salina normal. Si se fijan, ahí está el gel. Vamos a reemplazar el humor acuoso por este gel viscoelástico. En la segunda incisión, estamos utilizando un cuchillete desechable de 2.4 milímetros. Vamos a realizar ahora el desgarro de la cápsula anterior. Es muy importante que este desgarro sea en forma de círculo y no se nos prolonguen en forma radial, que no tengamos ningún desgarro radial, porque pues ya perdemos la integridad de la bolsa capsular. Aquí lo estamos retirando con esa pinza que ustedes vieron, se llama Utrata. Ahora metemos una cánula Roma con solución salina balanceada, que lo que está haciendo es disecar al cristalino de su cápsula, la está separando. Si vieron, el cirujano rotó la catarata, ya está despegada de la cápsula, y aquí está introduciendo la punta de facoemulsificación. Vamos a empezar emulsificando el centro, que es lo más grueso y lo más duro. Esta técnica se llama divide y vencerás. Bueno, así les gustó ponerle, ¿verdad? Aquí vamos a empezar, se separa, se rompe a la mitad la catarata y empezamos a emulsificar los fragmentos de la misma, siempre cuidando la cápsula, porque es bien importante. Ahí vamos a colocar nuestro lente. Con el segundo instrumento, con nuestra mano izquierda, lo rotamos, atacamos el segundo fragmento, lo sacamos de la bolsa, y aquí tenemos las 3 funciones: ultrasonido, irrigación y aspiración. Ya estamos terminando. Siempre nos quedan algunas fibras adheridas a la cápsula que es importante retirar, porque si las dejamos nos van a provocar opacidad y una mala calidad visual. Aquí cambiamos la pieza de mano. Ya este es otro tipo de pieza de mano que únicamente tiene irrigación y aspiración. Estamos quitando las proteínas, estas fibras que han quedado adheridas a la cápsula. Continuamente irrigamos para que no se deshidrate nuestra córnea y tengamos una buena claridad, porque si no, no podemos ver lo que estamos haciendo. Como les mencionaba, puede ser con anestesia tópica, local, general, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, de sus requerimientos. Limpiamos completamente. Los números que nos aparecen del lado derecho son los parámetros que manejamos: el vacío, el ultrasonido. Aquí estamos aplicando nuevamente material viscoelástico y vamos a colocar ahora sí el lente intraocular. Ahí está, lo metemos,
Primero metemos el lente por este cartucho y lo inyectamos. Y tiene una memoria, después el lente va a tomar su forma ya definitiva, y aquí es importante retirar el material viscoelástico porque si lo dejamos nos puede ocasionar un poquito de inflamación o algún aumento discreto de la presión intraocular. Y bueno, ya terminamos. Esto que hace el cirujano es opcional, es hidratar los bordes de la herida para que no exista fuga, porque es una cirugía que no lleva sutura, es una herida autosellante, y bueno, esto obviamente le provoca menos molestias al paciente. Y listo. Muy bien, ya estamos terminando. Bueno, aquí son otras, pero ya acabamos. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, todavía tenemos algunos minutos para preguntas o alguna duda. ¿No? Sí. Buenas tardes. Sí, de hecho esta es una cirugía de personas mayores. El 90% de nuestros pacientes son de la tercera edad, son pacientes mayores de 70 años, el 90%. Si las condiciones de salud lo permiten, el paciente se puede operar sin ningún problema. Sí, de nada. Sí, doctora. No, lo que puede pasar en menos del 7% de los casos es que la cápsula o esta membrana donde está recargado el lente se opaque. Esto se le llama catarata secundaria, entre comillas, porque ya no es una catarata, pero esto se resuelve de forma muy sencilla. Se dan unos disparos de rayo láser y se hace un orificio en esta membrana y ya el paciente recupera la visión. Sí. Del lente no, o sea, de la cirugía sí podemos tener complicaciones que afortunadamente ya son muy bajas, infección, una endoftalmitis, la complicación más frecuente o más común, que ya es poca afortunadamente, es la ruptura de esta bolsa. En algunos casos se puede colocar la misma lente, pero en casos que la ruptura fue extensa y hubo pérdida de vidrio, podemos hacer la reparación de esta pérdida de vidrio y colocar otro tipo de lente intraocular. Sí. El lente es de por vida. Sí, ya no se recambia, no genera inflamación, no hay consecuencias de implantar una lente intraocular. Uh-huh. Sí, ya hay muchos laboratorios que los fabrican y uno nada más les da la medida, las especificaciones y ya el distribuidor nos la proporciona. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. El cristalino se localiza por detrás del iris, por detrás de la pupila, es una lente biconvexa, debe de ser transparente, de ahí su nombre, cristalino, carece de vasos sanguíneos, de inervación y toma su nutrición del humor acuoso que está a su alrededor. Entonces cualquier desequilibrio en el metabolismo del humor acuoso va a afectar directamente la transparencia del cristalino. Su nutrición por transporte activo, difusión simple y facilitada. El poder dióptrico del cristalino de 15 a 20 dioptrías es la segunda. Bueno, entonces vamos a continuar con la patología del cristalino. Como mencioné al inicio de la plática, son temas muy frecuentes en oftalmología. Las ametropías es el 90% de la consulta oftalmológica, y el cristalino, o la patología del cristalino, que la más importante de ellas es la catarata, pues es la causa es la primer causa de ceguera a nivel mundial, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces son temas o son patologías sumamente reproducir las células epitriquiales hasta que ocupan la totalidad de ese hueco. Esto, bueno, va sucediendo hasta los 26 milímetros. Y aquí tenemos unas imágenes. Del lado izquierdo tenemos a la vesícula cristaliniana, se acaba de separar del ectodermo de revestimiento, el ectodermo superficial,
y del lado derecho ya tenemos el crecimiento de las células epitriquiales, cómo invaden el centro. Este es el núcleo embrionario, es los primordios del cristal. Segunda lente en importancia del globo ocular, el primero es la córnea, con una capacidad de hasta 50 dioptrías, el cristalino de 20, y precisamente por esta capacidad o por esta propiedad que tiene de 20 dioptrías es que podemos jugar con él, extraerlo y colocar un lente intraocular en las miopías o hipermetropías magnas. Tiene como característica la plasticidad, que es su capacidad de cambiar su curvatura, y con esto de su índice de refracción el cristalino nos permite enfocar de lejos y de importantes. El cristalino, si hacemos un poquito de memoria y recordamos su embriología, se forma por un engrosamiento del ectodermo. A este lo vamos a llamar plácoda del cristalino. Esta plácoda se va a invaginar y va a formar una vesícula y se va a terminar separando del ectodermo de revestimiento. A esto ya le vamos a llamar una esfera embrionaria, es una esfera hueca, y posteriormente esta esfera va a empezar en el interior de esta esfera hueca se empezarán a